Me llamo Santiago y lo que voy a contarte pasó hace un par de años. No sé si tú o tu audiencia me creerán, pero, para ser sincero, no me importa mucho. Solo quiero sacarme esto del pecho. Trabajé durante casi 10 años como guardabosques, en una zona rural montañosa, cerca de un pueblo pequeño en el centro de México. La mayoría de los días eran tranquilos, monótonos incluso. Mi trabajo consistía en patrullar los senderos, asegurarme de que los visitantes no se perdieran, y, de vez en cuando, revisar si no había animales muertos o señales de cazadores furtivos. Nada del otro mundo, la verdad. Sin embargo, hubo algo que siempre me inquietó. Una cañada que estaba un poco alejada de las rutas principales. Un lugar donde nadie solía ir, ni siquiera los lugareños. A simple vista no había razón para evitarla. Era una zona verde, densa, con árboles altos y una brisa fresca que hacía que el lugar pareciera acogedor. Pero había algo raro en ese sitio. Algo que nunca pude entender del todo. La primera vez que noté que algo andaba mal fue hace aproximadamente un año antes de lo que te voy a contar. Durante una de mis patrullas regulares, encontré en esa cañada una cabra muerta. Estaba dispuesta de una forma extraña, con cortes limpios en su cuerpo y rodeada de lo que parecían ser ramas secas dispuestas en un círculo. La cabra no mostraba señales de haber sido atacada por un depredador. Pensé que era obra de algún cazador furtivo, o en el peor de los casos, algún ritual extraño. Informé a mis superiores, pero no hicieron mucho caso. Me dijeron que probablemente era obra de algún animal más grande, o simplemente alguien queriendo asustar. A lo largo de ese año, encontré más animales muertos en la misma área. Algunos más pequeños, otros más grandes, siempre dispuestos de forma similar. Empecé a sentir que alguien o algo estaba utilizando esa cañada para algo más que solo cazar. Las ramas dispuestas en formas extrañas, pequeños montones de piedras o incluso restos de velas derretidas me indicaban que se estaba haciendo algo allí. Y no era bueno. Pero como era de esperar, mis superiores nunca le dieron importancia. Coincidencias, decían. Una noche, alrededor de las 9, decidí patrullar esa zona solo. Había algo en mi cabeza que no me dejaba tranquilo, como si una voz me dijera que tenía que descubrir qué era lo que realmente sucedía allí. Tenía mi linterna, una navaja y mi radio, por si algo salía mal. El aire estaba más frío de lo habitual, y el viento que bajaba de las montañas silbaba entre los árboles, lo que hacía que la noche se sintiera aún más inquietante. A medida que me adentraba en la cañada, empecé a notar que todo estaba más callado de lo habitual. No se escuchaban los grillos ni el murmullo de los animales nocturnos. Solo silencio. Llegué al fondo de la cañada, donde la vegetación era más densa y las ramas de los árboles se entrelazaban sobre mi cabeza, bloqueando casi toda la luz de la luna. Y fue allí cuando lo vi. Un grupo de mujeres, todas vestidas de negro, estaban reunidas alrededor de una fogata pequeña, que apenas iluminaba sus figuras. No eran muchas, quizás 5 o 6, pero lo que más me inquietó fue lo que había en el centro del círculo que formaban. A primera vista pensé que era un montón de ropa vieja o algún tipo de saco, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Era un cuerpo, el cuerpo de una persona. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No entendía lo que estaba viendo, y una parte de mí me gritaba que debía irme de inmediato. Pero no podía moverme. Estaba paralizado, observando cómo esas mujeres se inclinaban sobre el cadáver y murmuraban cosas que no podía entender. La que parecía ser la líder del grupo, una mujer anciana con el rostro cubierto de arrugas profundas, levantó las manos y comenzó a recitar algo en un tono que me heló la sangre. No era español, eso seguro, pero las palabras, aunque no las entendía, tenían un peso que me oprimía el pecho. Me escondí detrás de un árbol, intentando no hacer ruido,
pero estaba seguro de que si alguna de ellas giraba la cabeza, me verían. A pesar de estar a una distancia considerable, pude ver claramente lo que hacían. La anciana dirigió una especie de ritual, moviendo sus manos sobre el cadáver de una manera meticulosa, casi reverente. De vez en cuando una de las otras mujeres se inclinaba para recoger algo del suelo, ya fuera tierra, hojas o lo que parecían ser huesos pequeños, y los depositaba sobre el cuerpo. Mi respiración se volvió pesada, y fue en ese momento cuando una de las mujeres me vio. No sé cómo sucedió, pero en cuanto nuestros ojos se cruzaron, el cántico se detuvo. La anciana levantó la cabeza lentamente y me miró fijamente. Nunca olvidaré esa mirada. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera humanidad detrás de ellos. Sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran aplastando el corazón desde dentro. Fue un dolor tan intenso que casi caigo de rodillas. Sabía que tenía que salir de allí. Corrí lo más rápido que pude, sintiendo que el aire se hacía más pesado con cada paso. Mientras huía, escuché sus voces detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. No sé si me siguieron o si simplemente me dejaron ir, pero llegué a mi puesto de guardabosques temblando y sin poder decir una palabra. A la mañana siguiente, volví al lugar con otro guardabosques. Para mi sorpresa, no había ni rastro de las mujeres o del cuerpo. Solo quedaban las marcas de la fogata y algunas ramas rotas. Intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero no puedo olvidar lo que vi, lo que sentí esa noche. Desde entonces he escuchado rumores en el pueblo sobre las brujas de la cañada, mujeres que practican magia negra y que realizan rituales en los lugares más oscuros del bosque. Dejé mi trabajo poco después de ese incidente. Ya no podía seguir patrullando esos senderos, sabiendo lo que había presenciado. Ahora vivo en la ciudad, lejos de esa cañada, pero cada vez que cierro los ojos puedo verlas. No sé qué hacían o por qué me dejaron ir, pero algo me dice que esas mujeres siguen allí, realizando sus rituales, esperando a que alguien más cometa el error de cruzarse en su camino. No me importa si no me crees. Yo sé lo que vi. Las brujas no son un cuento de niños. Son reales. Y están más cerca de lo que imaginamos. Continuamos. Me llamo Raúl, y aunque siempre he sido una persona escéptica, lo que voy a contarte sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. No espero que me creas. De hecho, no estoy aquí para convencer a nadie. Solo quiero compartir algo que viví hace unos años y que hasta ahora no puedo explicar del todo. Lo que sé es que cambió por completo mi percepción del mundo. Crecí en un pequeño pueblo al sur de México, un lugar donde las leyendas y supersticiones eran muy comunes entre la gente. Desde niño escuchaba a los más viejos hablar de una colina que quedaba justo al borde del pueblo, un sitio que todos evitaban. Mi abuelo en particular solía advertirme sobre subir allí, sobre todo de noche. Decía que si lo hacía vería cosas que era mejor no presenciar. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años, él me contaba cómo en las noches de luna llena, a veces se podían ver luces extrañas en lo alto de la colina y escuchar cánticos que hacían que la piel se te erizara. Según él, había algo en ese lugar que no debía ser molestado, y era mejor mantenerse lejos. Yo, siendo un niño curioso, no le di mucha importancia. Para mí no era más que otra historia de la gente mayor. Con los años me mudé a la ciudad y esas historias quedaron atrás. Pero hace unos 5 años, ya siendo adulto y con familia propia, regresé al pueblo para visitar a mi madre. Mi padre había fallecido hacía poco, y ella se había quedado sola en la casa. El plan era quedarme unos días para ayudarla con algunas cosas y pasar tiempo con ella. Al llegar todo parecía en orden, pero noté que algo la tenía inquieta. Ella tenía una mascota, un perro pastor alemán que la acompañaba desde hacía unos años.
Aquella mascota era un guardián leal y nunca mostraba signos de miedo. Hasta esos días. Comenzó a comportarse de forma extraña, especialmente por las noches. Se sentaba frente a una de las ventanas que daba hacia la colina, miraba fijamente y gruñía bajo, como si viera algo que yo no podía. Mi madre también me comentó algo que me dejó intranquilo. Dijo que en las últimas semanas había visto a una mujer mayor rondando cerca de la casa, siempre de noche, y siempre observando desde lejos. Según ella, la mujer no hacía nada, solo se quedaba allí, en la oscuridad, sonriendo. Mi madre pensaba que tal vez era una vagabunda o alguien que había perdido la razón, pero esa sonrisa la había puesto nerviosa. Yo intenté tranquilizarla diciéndole que no era más que una anciana desorientada. Sin embargo, la situación empeoró. Una noche el perro comenzó a aullar y a arañar la puerta de manera desesperada, como si quisiera salir. Decidí seguirlo para ver qué era lo que lo tenía tan alterado. El animal corrió hacia la colina, y aunque sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, lo seguí. Cuando llegamos a lo alto de la colina, me oculté detrás de unos árboles. Allí fue donde la vi. Era una anciana delgada y encorvada, vestida con harapos negros. Estaba parada cerca de una pequeña fogata que apenas iluminaba su figura. En sus manos sostenía lo que parecía ser un saco de tela. Aunque me encontraba a cierta distancia, pude escucharla murmurar algo, como un cántico. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. A su alrededor, en la penumbra, había otras mujeres. Sus rostros eran difíciles de ver, pero sus movimientos eran lentos y sincronizados, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me agaché aún más para no ser visto. Lo que me detuvo el aliento fue el cuerpo de un animal en el suelo, rodeado de símbolos tallados en la tierra. No eran los típicos símbolos que uno ve en las películas. No. Estas eran marcas toscas, primitivas, pero llenas de una energía que me hacía sentir como si estuviera en un lugar muy peligroso. Intenté retroceder en silencio, pero mis nervios me traicionaron. Pisé una rama seca que crujió haciendo un ruido muy fuerte. Las mujeres se detuvieron de inmediato y giraron hacia mí. La anciana fue la primera en verme. Sus ojos, no sé cómo describirlos. No había vida en ellos. Eran opacos, como si estuviera mirando a través de mí. Y en ese momento supe que no debía haber venido. Corrí como nunca en mi vida. Bajé la colina casi tropezando con las piedras y raíces. Y detrás de mí, aunque no oía pasos, sentía una presencia que me seguía. Al llegar a la casa, el perro se quedó gruñendo frente a la puerta, mirando hacia la colina, como si supiera que algo estaba allí. Yo cerré la puerta con llave y sin decirle nada a mi madre, me fui a mi cuarto. No pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, mi madre y yo encontramos aves muertas frente a la puerta de la casa. Eran varias, dispuestas en un círculo perfecto. Mi madre, quien siempre fue escéptica, no pudo explicar lo que había pasado, pero en sus ojos vi miedo. El perro, que hasta entonces había sido un animal sano, comenzó a enfermar. En cuestión de días, su estado se deterioró rápidamente y murió sin que los veterinarios pudieran hacer nada. A pesar de lo sucedido, intenté convencerme de que todo era una coincidencia. Me fui del pueblo poco después, pero lo que más me perturba es que hasta el día de hoy sigo soñando con esa anciana y su mirada vacía. A veces siento que aún me observa escondida en algún lugar esperando. Este no es un relato de fantasmas ni de criaturas irreales. Lo que vi, lo que experimenté, fue real. Las brujas no son personajes de cuentos con sombreros puntiagudos y escobas voladoras. Son mujeres de carne y hueso, con intenciones oscuras que practican ritos que deberían permanecer en las sombras.
Si algún día escuchas historias sobre luces en las colinas o cánticos en la noche, te aconsejo que te mantengas alejado. No todas las leyendas son solo cuentos. Continuamos. No sé si lo que voy a contar te va a parecer real o no, pero necesitaba sacarlo de mi pecho. Esto me pasó hace poco más de un año, cuando vivía en un edificio de departamentos en una zona más o menos céntrica de la ciudad. No es el típico lugar donde uno esperaría que pasara algo raro, pero lo que viví ahí me dejó con muchas dudas y algunos miedos que aún no supero. Cuando me mudé a ese departamento, todo parecía normal. Era un edificio pequeño, solo 5 pisos, con un par de departamentos por piso. Los vecinos eran tranquilos, algunos un poco más callados que otros, pero nada fuera de lo común. Yo llevaba ahí unos 6 meses cuando la señora del departamento de enfrente se mudó. Nunca supe muy bien por qué se fue. Solo dejó una nota en el buzón diciendo que se iba a casa de su hija. Todo bastante rutinario. Unas semanas después una nueva vecina se mudó. Era una mujer mayor, quizá unos 60 años. Pero lo que me llamó la atención desde el principio fue que nunca hablaba con nadie. Me refiero a que ni siquiera saludaba cuando pasaba por el pasillo o en el ascensor. En el edificio siempre había alguien que intercambiaba un saludo, pero ella nada. Además, casi nunca la veía salir de día. Solo escuchaba su puerta abrirse y cerrarse en las noches, ya muy tarde, cuando la mayoría de los vecinos estaban dormidos. Lo más raro, y te juro que no me di cuenta al principio, fue que cada vez que ella regresaba de esas salidas nocturnas, aparecía una extraña marca de polvo oscuro en el pasillo, justo frente a su puerta. Era como si hubiera dejado algo detrás. No era suciedad normal, era algo más espeso, casi pegajoso. Me incomodaba, pero traté de no darle demasiada importancia. Todo empezó a ponerse más raro cuando noté que, cada vez que la veía o pasaba cerca de su puerta, me daba un escalofrío extraño. No soy supersticioso, ni mucho menos, pero había algo en esa mujer que me ponía los pelos de punta. No puedo explicarlo. Simplemente estaba ahí, esa sensación de incomodidad. A veces de noche, cuando estaba viendo la tele o leyendo, escuchaba ruidos en el pasillo. No eran pasos, eran más como susurros. Al principio pensé que era el viento, o que tal vez algún vecino hablaba por teléfono, pero los sonidos siempre venían de la misma dirección, su departamento. Una noche no podía dormir. Eran como las 2 de la mañana. Escuché el sonido de su puerta abrirse, así que me levanté y, por pura curiosidad, me acerqué a la mirilla de mi puerta. No sé qué esperaba ver, pero cuando miré, vi algo que todavía no me deja dormir bien. La vi a ella, la vecina, cargando una bolsa grande y pesada. Era negra, como de plástico grueso, y lo más raro es que la arrastraba por el pasillo, dejando un rastro oscuro detrás. Ese mismo polvo que había notado antes. Mi corazón empezó a latir rápido, pero me quedé mirando, incapaz de moverme. Cuando abrió su puerta para entrar, alcancé a ver el interior de su departamento, aunque solo por un segundo. Había velas, muchas velas, todas negras, y algo más. Sobre una pequeña mesa había fotos, varias fotos, y aunque fue solo un instante, reconocí a algunas de las personas en esas fotos. Eran antiguos vecinos, gente que había vivido en el edificio, y que ya no estaba allí. Recuerdo que en una de las fotos estaba la señora, que vivía antes en mi departamento, la que se había ido con su hija. Cerré la puerta de golpe y el corazón me latía como loco. Pensé que tal vez estaba viendo cosas, que era la hora o el cansancio. Me fui a la cama, pero no pude dormir bien esa noche. Soñé con la vecina, con esas fotos, y con algo más. Algo que no pude recordar bien al despertar, pero que me dejó una sensación horrible. Pasaron un par de días sin que nada extraño ocurriera,
y traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero entonces una noche algo cambió. Eran las 3 de la mañana cuando escuché golpes suaves en mi puerta. Al principio pensé que había soñado, pero los golpes se repitieron, y esta vez más insistentes. Me levanté, aturdido, y me acerqué a la puerta. No sé por qué, pero no abrí. Miré por la mirilla, y allí estaba ella, la vecina, parada frente a mi puerta. No hacía nada más que mirar fijamente hacia adelante. Sus labios se movían, como si estuviera murmurando algo. No logré entender qué decía, pero estoy seguro de que estaba diciendo mi nombre. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando congelado. Finalmente los golpes se detuvieron, y ella se fue. No abrí la puerta, ni esa noche, ni las siguientes, aunque volvió a tocar 2 veces más, siempre a la misma hora. Lo más perturbador era que, cada vez que lo hacía, dejaba un pequeño montículo de polvo oscuro justo frente a mi puerta. A esas alturas, ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Mi salud empezó a empeorar. Me sentía agotado todo el tiempo, apenas podía concentrarme en el trabajo. Y esas pesadillas. La veía a ella, parada frente a mi puerta, mirándome, con una sonrisa que no era normal. No era una sonrisa amigable, era como si disfrutara de mi miedo. Decidí que ya era suficiente. Hablé con el casero, le dije que necesitaba mudarme lo antes posible, que el lugar no era para mí. Me fui en cuestión de días, dejando el depósito y todo lo que pudiera haber perdido. Sin embargo, antes de irme, dejé una cámara grabando en la entrada del departamento. No sé qué quería probar, pero algo dentro de mí necesitaba saber qué hacía esa mujer mientras no estaba. Cuando revisé la grabación, lo que vi me dejó sin palabras. A las 3 en punto, como lo hacía cada noche, apareció en mi puerta. Esta vez no solo tocó, sino que se quedó parada allí, murmurando lo mismo que las veces anteriores. Lo peor fue lo que hizo después. Con una calma espeluznante, metió la mano en su bolsa y sacó un pequeño frasco. Derramó un polvo oscuro en el suelo, justo frente a mi puerta. Y después simplemente se fue. No sé qué pasó en ese lugar, ni qué hacía realmente esa mujer. Lo único que sé es que, desde que me fui, no he dejado de soñar con ella. Cada noche, en mis sueños está ahí, tocando mi puerta, esperando a que le abra. Continuamos. Siempre fui una persona escéptica. Nunca creí en fantasmas, espíritus o cualquier cosa sobrenatural. Me gusta pensar que hay una explicación lógica para todo. Pero después de lo que me pasó el año pasado, no estoy tan seguro de eso. Acababa de mudarme a un pequeño apartamento en una ciudad mediana, no muy lejos de donde crecí. Venía de una ruptura y, sinceramente, solo quería estar solo por un tiempo. El lugar no era nada especial, era viejo, pero con su encanto y, lo más importante, estaba dentro de mi presupuesto. Lo alquilé sin pensarlo mucho. Desde el primer día noté algo extraño en el apartamento, aunque no le di mucha importancia al principio. Había un rincón en la sala que siempre estaba un poco húmedo. Pensé que sería una fuga o algo relacionado con la antigüedad del edificio. No era grande ni demasiado evidente, pero por más que limpiara la humedad volvía. Me molestaba, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Los apartamentos viejos siempre tienen detalles, ¿no? Al principio todo fue normal. Me acomodé, desempaqué mis cosas y comencé mi rutina diaria. Pero después de un par de semanas, comencé a notar pequeños detalles que me incomodaban. Dejaba cosas en la mesa como las llaves o el control remoto, y luego las encontraba en el suelo, cerca de ese rincón húmedo. Al principio pensé que era torpe y las había tirado sin darme cuenta, pero esto empezó a pasar con más frecuencia. Me decía a mí mismo que no era nada, que simplemente estaba cansado por el trabajo o distraído. Luego,
comenzaron los sonidos. Al principio eran suaves como un susurro. Solo ocurrían por la noche, cuando estaba en la sala viendo televisión o trabajando en mi laptop. Parecían venir de ese rincón. Siempre pensé que era el viento o algún ruido externo. Pero una noche, el susurro fue más claro. Era como si alguien estuviera hablando bajito, pero no lograba entender lo que decía. Me levanté. Revisé la ventana, pero todo estaba cerrado. No había forma de que el viento causara ese sonido. Empecé a sentir una extraña incomodidad cada vez que pasaba cerca de ese rincón. No puedo explicarlo, pero era como si algo me estuviera observando. Mi instinto me decía que no mirara demasiado tiempo hacia allí. Me convencí de que solo estaba sugestionado por las tonterías que leía en internet, o por las historias de terror que veía por entretenimiento. Un día, cuando salí a fumar en la entrada del edificio, vi a un hombre mayor, uno de los vecinos del tercer piso, y me animé a preguntarle si sabía algo sobre el apartamento, o si el edificio tenía alguna historia rara. Al principio me miró con curiosidad, pero después, cuando le mencioné el número del apartamento, su expresión cambió. Me dijo que antes de que yo me mudara, ese lugar había estado vacío por casi un año. La última persona que vivió allí fue una mujer, una tal Olga. No sabía mucho de ella, pero los rumores decían que era una bruja o algo parecido. Nadie la veía mucho. Siempre andaba sola, y rara vez hablaba con los demás vecinos. A partir de allí empecé a investigar un poco más. Encontré poca información, pero lo suficiente para saber que Olga desapareció de un día para otro. Simplemente un día dejó de aparecer, y nadie en el edificio supo qué le pasó. Me dijo que algunas personas del barrio aseguraban que ella practicaba rituales raros, pero nadie podía confirmar nada. Solo eran chismes de gente aburrida, pensé. A pesar de todo, no pude dejar de pensar en ese rincón. El susurro seguía, y aunque trataba de ignorarlo, se hizo más constante. Y la humedad en la pared había cambiado. No era solo una mancha. Parecía formar algo, como un patrón. Me acerqué una noche, y al mirarlo más de cerca, noté que la humedad parecía trazar líneas, casi como si alguien hubiera dibujado símbolos a mano. Fue entonces cuando las pesadillas comenzaron. Siempre eran las mismas. En mis sueños veía a una mujer parada en ese rincón. No decía nada, solo estaba ahí, mirándome. Su rostro no era del todo visible, pero sus ojos eran lo que más me perturbaba. Eran fríos, vacíos, como si no tuvieran alma. Me despertaba en medio de la noche con el corazón latiendo rápido, sudando frío. Intenté decirme a mí mismo que solo era una coincidencia, que todo estaba en mi cabeza, pero mi salud empezó a empeorar. Estaba constantemente cansado, no podía dormir bien y la ansiedad me consumía. Dejé de invitar a amigos a mi apartamento porque, aunque nunca les dije lo que estaba pasando, sentía que algo no estaba bien y no quería que ellos lo notaran. Una noche, decidí que ya no podía más. Tomé una espátula y empecé a raspar la pared. Algo en mí necesitaba saber qué estaba pasando, pero lo que encontré me heló la sangre. Bajo la pintura, había grabados. No eran simples rayones, eran símbolos que parecían de algún otro idioma, casi como si fueran parte de algún tipo de ritual. Me quedé paralizado por un momento, preguntándome cómo no había notado esto antes. Era como si alguien hubiera querido sellar algo detrás de esa capa de pintura. En ese momento, el susurro se hizo más fuerte. Ya no era un murmullo lejano, parecía un eco dentro de mi cabeza. La sensación de ser observado fue abrumadora, como si la mujer de mis pesadillas estuviera justo detrás de mí. Solté la espátula y retrocedí. No sé cómo lo hice, pero salí corriendo del apartamento. No volví a entrar. Al día siguiente, recogí mis cosas lo más rápido que pude. No me importaba perder el depósito o lo que fuera necesario. Dejé el apartamento y no miré atrás.
No sé qué pasó realmente en ese lugar, pero sé que no estaba solo. Algo o alguien seguía allí.